rápidamente, yo sé que el hermano Daniel, la vez pasada, o sea, hace 15 días, él hizo una introducción a lo que es el pacto abrahámico. Bien, nos encontramos exactamente ahora, bueno, ya acabamos más bien lo que correspondía al reino de ¿qué? De la creación. Muy bien, hermano Pedro. ¿Cuáles fueron los dos pactos bajo los cuales el Señor gobernó su creación entonces? ¿En ese reino? Exacto, el pacto adámico y el pacto noémico. Exacto, muy bien. En el pacto adámico, pues fue un pacto de obras, como se dijo, en el que Adán, como representante de todos los hombres, porque era un pacto de creación, falló, ¿no es cierto? Eso debe haber quedado claro. Y por lo tanto, no solo falló él, sino, vamos a decir, ¿quiénes más resultaron afectados? Toda la humanidad. Exactamente, todos estábamos representados en Adán. Y si él falló, todos fallamos. Muy bien. Luego viene el pacto noémico. La maldad había aumentado mucho en la tierra y Dios decide destruir el mundo, ¿no es cierto? Allá en Génesis 6. Pero dice en el versículo 8 que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ¿recuerdan ese texto? Y entonces a Dios le plació hacer un pacto con Noé precisamente, en el que no volvería a destruir la tierra en agua, ¿no es cierto? Y igual que Adán, ¿quiénes están bajo la cobertura de ese pacto? ¿Quiénes? ¿O quiénes estaban representados en ese pacto? Todos, no tengan temor a decirlo. Todos los hombres y toda la creación estaba bajo ese pacto. Porque hasta el sol de hoy sigue habiendo creación, sigue habiendo cielos, tierra, la tierra sigue produciendo. Bueno, ya con algunas maldiciones, obviamente, a causa del pecado, etcétera. Pero sigue habiendo gracia para todos en ese sentido, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí el reino de la creación. Estamos claros, ¿verdad? Llegamos ahora al reino de Israel. Esto es muy importante. El reino de la creación abarca ¿a quiénes? A todos los hombres. Ahora vamos a enfocar, no yo, la escritura, porque pues es lo que vamos siguiendo al final. La escritura va a enfocar el lente ahora sobre un grupo específico de personas. ¿Que son o que van a ser quiénes? La nación de Israel. Y por eso, hermanos, entramos ahora al reino, lo que se conoce como el reino de Israel. Ahora el foco de atención va a estar sobre el pueblo de Israel. Eso debemos tenerlo claro, ¿ok? Por lo tanto, oigan lo que voy a decir a continuación. Y si se dan cuenta, ahí la gráfica, en el reino de Israel, ¿cuántos pactos aparecen? 3. O sea, hay dentro del reino de Israel, Dios trató con ellos en forma de 3 pactos. Ese es el punto. Dios trató con la nación de Israel en forma de 3 pactos. Primero, el pacto abrahámico, luego viene el mosaico y finalmente el davídico. Por lo tanto, les hago la pregunta. ¿Quiénes son los que se verán directamente afectados bajo esos 3 pactos? ¿Quiénes? El reino o la nación de Israel. Eso es sumamente importante, hermanos, que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y como veremos a medida que avancemos, lamentablemente
en muchas iglesias, incluso reformadas, hermanos, lamentablemente ellos toman toman elementos de estos tres pactos que corresponden al reino de Israel y los quieren implementar ahora bajo el nuevo pacto. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? Quieren tomar elementos de estos tres pactos y quieren traerlos a nosotros ahora. Y eso es un error garrafal. Ok, entonces, Génesis 12:17, hermanos, establece un fundamento para la historia de la redención hasta la venida de Cristo. Perdón, estoy hablando de Génesis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17, no, para que me entiendan. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17 de Génesis, Dios establece un fundamento para la historia de la redención. Sí, recuerden, hermanos, recuerden ustedes que en Génesis 3:15, ¿qué prometió Dios? ¿Recuerdan? Un texto muy conocido. ¿Qué prometió Dios? Una simiente de redención, ¿no es cierto? En esas palabras de juicio a la serpiente, Dios da unas palabras de consuelo o una promesa, ¿verdad? Lo que se conoce como el protoevangelio. Pero, hermanos, esa redención tenía que tener por necesidad un trasfondo y tenía que venir dentro de un contexto específico. Bueno, hermanos, esto que vamos a ver hoy precisamente, no solo hoy, sino en estos próximos domingos, entre Génesis 12 al 17, es lo que establece un fundamento para la historia de la redención hasta la venida de Cristo. Nosotros, de este lado de la historia, o de este lado de la cruz, nosotros ya sabemos cuál es el final, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo ahora precisamente es como un ejercicio para ver cómo fue que a Dios le plació revelar ese plan de redención. Eso que prometió allá en Génesis 3:15, ¿cómo fue que Dios empezó a revelarlo? ¿Verdad? Ok. ¿Hasta cuándo? Hasta su pleno cumplimiento. Y mis hermanos, para esto yo les dije hace 8 días, yo creo que recuerdan en la prédica, yo les dije, vuelvan a escuchar la prédica porque eso también nos va a servir de fundamento para la clase, ¿no es cierto? Es exactamente eso lo que estamos diciendo. Es exactamente eso. Hasta que viniera el pleno cumplimiento. Las leyes y promesas de estos capítulos, del 12 al 17, constituyen a Israel como reino. ¿Sí? El pacto, esto es importante, constituyen a Israel como reino. O sea, aquí fue donde empezó la nación de Israel. No empezó allá en Éxodo, cuando Dios saca a Israel de Egipto. No, ahí no empezó Israel. No empezó con los hijos de Jacob, ¿verdad? Que luego vienen a ser las 12 tribus. No, ahí no empezó. ¿Dónde empezó en realidad, o dónde se empezó a constituir el pueblo, la nación de Israel? Entre Génesis 12 al 17. En las promesas que Dios le plació dar a un hombre. Ahí empezó, o ahí se empezó a constituir la nación de Israel. El pacto abrahámico creó su identidad y lo definió. Los israelitas pasaron toda su vida, hermanos, teniendo esas promesas como sus rasgos distintivos. Por eso, una de las cosas a las cuales ellos siempre se aferraban era el hecho de que ellos eran hijos ¿de quién? De Abraham. Se lo dijeron al mismo Señor, ¿no? Somos hijos de nuestro padre Abraham. Claro, obviamente ustedes ya saben el contexto de esas palabras y la reprensión que el Señor les hace, pero eso era algo de lo cual ellos estaban orgullosos. Así como el reino de la creación comenzó con el pacto de obras y fue desarrollado y ampliado en el pacto noémico,
también el pacto abrahámico es solo el primero entre otros pactos que se suman a este gobierno del reino de Israel. ¿Sí? Y como vamos a ver otra vez, en realidad todo eso forma parte del antiguo pacto. Y aquí les confieso algo, hermanos. Yo mismo estaba equivocado pensando que el antiguo pacto era solamente o hacía referencia solamente al pacto mosaico. Y no. El antiguo pacto no es solo el pacto mosaico. El antiguo pacto tiene que ver con el reino de Israel. Y por lo tanto, bajo ese antiguo pacto están estos tres pactos. ¿Ok? Ahora, mediante este pacto, el pacto abrahámico específicamente, se define el lugar del reino, que es Canaán. Se determina el pueblo del reino, los descendientes de Abraham, y los israelitas, desde este momento en adelante, volvieron su mirada hacia Abraham y su pacto para encontrar su identidad y sus privilegios. Como les decía, eso era algo de lo cual ellos estaban orgullosos, de ser hijos físicos de Abraham. Y en ese sentido, hermanos, este es el pacto fundacional del reino de Israel. ¿De acuerdo? Este es el pacto fundacional. Aquí es donde se constituye, se empieza a constituir Israel como reino. Muy bien. Vamos a avanzar entonces, ahora sí vamos a entrar ya más propiamente en lo que es el pacto. Y entonces llegamos a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 7, que ustedes lo tienen ahí en pantalla. Esta es la primera declaración del pacto abrahámico. Esta es, vamos a decir, estos fueron los primeros artículos de la Constitución de Israel, si se quiere decir también. ¿Ok? Estos fueron los primeros artículos de la Constitución del reino de Israel. Entonces, leemos allá en Génesis 12, del 1 al 7, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham, porque ese era su nombre antes, ¿no es cierto? Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El texto ahorita nos va a decir de dónde era Abraham. Abraham no era cananeo, ¿no es cierto? Muy bien. Por eso le está diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham era de Ur de los Caldeos. Y bueno, Dani ya les explicó, les presentó los mapas y todo eso, ¿verdad? Para que ustedes pudieran ver más o menos cuál fue el recorrido. Ya no voy a enfocarme en eso. Versículo 2, aquí está. ¿Por qué Dios quería sacar a Abraham de allá, de Ur de los Caldeos? Dice, y haré de ti una nación grande. O sea, tú ya no vas a seguir siendo de Ur. Básicamente le está diciendo eso. Tú ya no vas a ser el que eras hasta ahora. Voy a hacer de ti otra nación. ¿Sí? De ti va a salir una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Qué gran bendición, ¿no? Con la que Dios empieza este reino. Empieza bendiciendo al padre de esta nación y por lo tanto, acuérdense, bueno, ahorita vamos a ver mejor el tema de la cabeza federal, pero si está bendiciendo a Abraham, ¿quiénes iban a ser bendecidos en ese sentido? Israel. Ok. Luego vamos a ver que eso tiene unas aristas, ¿verdad? ¿Cómo era que Israel era bendecido? Porque también es verdad, quizás eso no lo vamos a ver hoy, definitivamente, eso lo vamos a ver después. Pero había momentos en que Israel era bendito y había veces que no, en fin. Bendecirá, bueno, eso ya. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es otra bendición, otra promesa. Ya vimos una, haré de ti una nación grande
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y a tierra de Canaán llegaron. Ahí me salté una parte, por eso le puse puntos suspensivos. Se fue Abraham, le obedeció al Señor, ¿y qué más? Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en su tierra. Ellos eran los que moraban en esa tierra, los cananeos, los amorreos, los heteos, los fereceos, bueno, etc. Y apareció Jehová allí otra vez a Abraham y le dijo: a tu descendencia, ¿ven? ¿A quiénes cobijaba este pacto? A su descendencia. A tu descendencia daré esta tierra. Eso es un ejemplo parece ridículo, pero lamentablemente por cosas como estas que vemos en el pacto abrahámico, ustedes saben que en muchos lugares llamados iglesias dicen: todo lo que toque la planta de tu pie será tuyo. ¿No lo han escuchado? ¿Ven qué desaveniencia? ¿Qué ridiculez? Y como digo, eso es solo un ejemplo ridículo. Hay otros ejemplos que son más serios. Pero eso es por sacar de contexto las palabras, por no saber ni siquiera en qué contexto fueron dichas, a quiénes fueron dichas, a quiénes se les prometió eso, ¿verdad? Pero bueno. Bien, hermanos, ese es el texto. Y de hecho, le hemos puesto la iniciación del pacto, porque como veremos, en realidad son 3 etapas en las que se desarrolla este pacto. Y ahorita estamos en la etapa inicial del pacto, ¿ok? Que es Génesis 12. Muy bien. Ahora vamos a desglosar este texto. Ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Ya tenemos la información. Vamos a desglosar este texto. Y entonces vamos a ver qué vemos en el texto, qué nos revela. Y en primer lugar, hermanos, vamos a hablar de la materia. Mira, creo que aquí no sé por qué no se está viendo. Ya, muy bien. Vamos a hablar de la materia del pacto. ¿Recuerdan ustedes qué es la materia? ¿Alguien recuerda? Cuando hablamos de materia, ¿a qué nos referimos? Exacto. A la constitución del pacto, a la esencia, a la sustancia del pacto. Eso significa materia. Y en ese sentido solo hay 2 tipos de sustancia o 2 tipos de materia. ¿Recuerdan cuáles son? Ley y promesa. Muy bien, 10 puntos. Ley y promesa. Solamente hay esos 2 tipos de materia. El pacto de Adán fue un pacto de ¿qué? No, de Adán. Fue un pacto de ley. La materia era de ley. El pacto con Noé. Exacto, promesa. Muy bien, promesa. Es correcto. Bueno, miren estos 3 versículos. Ahí se los puse en pantalla para que ustedes los vean. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. ¿Qué es eso? Una promesa. Versículos 5 al 7. A tu descendencia daré esta tierra, Canaán. ¿Qué es eso? ¿Una qué? Promesa. Y versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es eso? Promesa. Por lo tanto, este es un pacto ¿de qué? De promesas. ¿Está claro, verdad? Pregunta hasta aquí. ¿Qué tenía que hacer Abraham, que todavía se llama Abraham, qué tenía que hacer Abraham para lograr cualquiera de estas promesas? Exacto. O sea, es decir, en otras palabras, no dependía en absoluto de nada que Abraham pudiera hacer, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, antes de ir a las otras diapositivas, permítame explicar esto.
En primer lugar, la herencia, esta es una de las promesas, ¿no? La tierra, la herencia de Canaán a su descendencia. Dios prometió a Abraham en el versículo 7 que él y sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Les pertenecería por derecho. Y vamos a decir, más de 4,000 años después todavía están peleando su territorio. Pero bueno, ese es otro punto. Pero eso les pertenecería a ellos por derecho. Este no solo es el comienzo de un pacto, es el comienzo de un reino concedido mediante un pacto, como Dios le concedió a Adán, recuerden, el reino de la creación mediante un pacto, ¿recuerdan? En Génesis 3, en Génesis 2. Bueno, lo mismo vemos aquí. Este es el comienzo de un reino concedido mediante un pacto. Dios no establece un reino si no es en forma de pacto. Y es lo que estamos viendo aquí. Es el comienzo del reino de Israel. Un reino ha sido apartado ahora para un pueblo que pertenece a una cabeza federal. Antes de esto no había Israel. No había ninguna tierra que perteneciera particularmente a un pueblo en pacto con Dios. Todas las naciones, todas las familias de la tierra eran completamente ajenas a Dios. Lo que dice Pablo en Efesios 2, ¿no? Respecto a los gentiles, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, así estaba todo el mundo hasta que a Dios le plació constituir una nación en forma de pacto. No había ninguna tierra, como digo, que perteneciera a un pueblo en pacto con Dios. Este pacto constituía a Abraham y sus descendientes un pueblo de un reino al prometérseles la tierra de Canaán. Ahora, yo creo que ahí no tenemos, vamos a decir, mayor problema. Yo creo que eso está claro, ¿no? En cuanto a su descendencia y en cuanto a la tierra que iban a poseer. Pero, ¿y qué de la bendición para las naciones? Bueno, hermanos, el reino israelita y sus pactos, escuchen esto, el reino de Israel y sus pactos son preparatorios, esa palabra es importante, son preparatorios y subordinados a los propósitos finales de Dios. ¿Sí? O sea, que estos pactos en realidad no son otra cosa que la revelación progresiva del plan eterno de redención. De aquello que se prometió en Génesis 3:15. Esos son estos pactos. Es lo que Pablo aclara en Efesios 1:10, Efesios 3 del 8 al 12 también. Transmiten, hermanos, estos pactos transmiten y amplían la revelación del plan de salvación de Dios, precisamente por la promesa fundacional de que una bendición universal fluirá por medio de los descendientes de Abraham hasta el mundo. Escuchen esas palabras. La promesa fundacional de que una bendición universal, o sea, la bendición en ese sentido no iba a ser solo para Abraham y sus descendientes, sino para ¿quiénes? Para, dice el texto, todas las familias de la tierra. Pero iba a empezar obviamente por los descendientes de Abraham, quienes ahora tienen una ubicación específica en el mapa. En la familia de Abraham, cuya herencia es Canaán, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Por eso el Señor le pudo decir a la mujer samaritana sin ningún problema, cuando ella le preguntó en qué lugar se debía adorar,
¿Recuerdan qué le respondió el Señor? Bueno, no. Estoy pensando, sí, eso también es verdad, pero estoy pensando cuando le dice, mujer, ustedes están mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la salvación, ¿de dónde viene? De los judíos. Claro, luego vendrá la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, ¿verdad? Sino que va a ser en espíritu y en verdad, etcétera, etcétera. Pero el punto aquí es este. Todas las naciones de la tierra serían bendecidas, empezando con la familia de Abraham. El ministerio de Cristo se desplegará en este lugar y en este pueblo. Y eso también es interesante. Si ustedes van a los relatos de los evangelios, verán que ¿dónde se desplegó el ministerio del Señor Jesucristo? Aquí mismo, en esa tierra que Dios le entregó a Abraham y sus descendientes. Israel es, por decirlo así, la matriz del misterio de Cristo. ¿Sí? Israel es la matriz, lo que dio a luz. Vuelvo a la prédica. Fue en ese sentido que la ley era un ayo, fue preparatoria, fue una matriz para dar a luz a Cristo. Bueno, eso fue el reino de Israel. Esta promesa, obviamente, tiene que ser tratada cuidadosamente y su explicación completa tiene que ser postergada para más adelante. O sea, ahorita no vamos a entrar en todos los detalles respecto al cumplimiento de esa promesa en particular, pero por ahora noten que aunque Dios pactó el nacimiento del Mesías con Abraham, esto es primeramente una promesa de conexión por nacimiento, una conexión según la carne. En ese sentido, hermanos, fue que la nación de Israel fue una matriz para el misterio de Cristo. Fue en un sentido de carne, en un sentido de sangre. Ahí en los relatos de los evangelios, tanto en Mateo como en Lucas, y el de Lucas pues es mejor en el sentido de que está tratando con la genealogía de María, la cual es importante porque al final de cuentas Jesús no fue hijo de José, hijo natural, ¿no es cierto? Sino que fue su madre María. Y vemos en esa genealogía también la conexión de Jesús ¿con quién? Con el reino de Israel. Iniciando ¿con quién? Con Abraham. Con Abraham. Entonces fue una conexión según la carne. En otras palabras, este pacto provee un descendiente, más bien, promete un descendiente que bendecirá. Vuelvo y repito esto y lo conecto con todo. Este pacto promete un descendiente que bendecirá, pero no provee una relación con ese descendiente más allá de una genealogía común. O sea que, si bien los judíos podían estar orgullosos de ser hijos físicos de Abraham, eso no implicaba absolutamente nada con respecto a su relación con el descendiente prometido a Abraham. ¿Lo pueden ver? Ellos sí, eran hijos físicos de Abraham. Pero una cosa es ser hijo de Abraham, según la carne, y otra cosa es tener una relación con el hijo o la simiente de Abraham, que como ustedes ya saben, es Cristo. En ese sentido, los judíos sí estaban muy lejos, y por eso el Señor les habla tan duro en Juan capítulo 8. En otras palabras, bueno, eso ya lo dije, perdón. Y un texto que también nos ayuda a soportar esta idea es Romanos capítulo 9, versículo 8, cuando dice, porque no son
no los que son allá, porque no los que son hijos según la carne, oigan esto, no los que son hijos según la carne, los judíos en este caso, son los hijos de Dios. ¿Lo ven? Son las mismas palabras que el Señor les dijo a los judíos en Juan 8. Si ustedes fueran hijos espiritualmente de Abraham o hijos de Dios, las obras de Abraham vuestro padre haríais. Él vio mi día y creyó. Yo estoy aquí entre ustedes y me rechazan, y por eso los llama hijos del diablo. Bueno, es lo mismo que Pablo está diciendo en Romanos 9:8. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Eso nada tiene que ver. Lo uno nada tiene que ver con lo otro. Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El descendiente proveerá la bendición. Escuchen esto. El descendiente en singular. Porque vean, hay dos palabras aquí que tenemos que dejar claras. Uno es la descendencia, que eso es plural. Descendencia son muchos hijos, ¿no es cierto? Un pueblo, una nación. Pero otra muy distinta es la simiente, que sería de bendición. ¿Ve? El descendiente en singular. Ese descendiente proveerá la bendición, y el disfrute de esa bendición dependerá de nuestra relación con el descendiente y no con Abraham. Por eso no importa que no seamos hijos físicos de Abraham. Si tenemos relación con el descendiente prometido de Abraham, herederos somos, hijos de Abraham somos y herederos según la promesa. Como dice Gálatas capítulo 3, versículo 29. Bien, mis hermanos, como digo, ahorita no estamos profundizando mucho, pero hasta aquí, en cuanto a la materia, ¿cómo la ven? ¿Preguntas, comentarios? Sí, yo sé que el estudio de los pactos, tampoco quiero que ahorita yo sé que va comenzando y va a profundizar mucho, pero yo creo que algo que les va a ayudar mucho es, porque yo sé que ya sus mentes se están conectando todo con el Nuevo Testamento, porque tienen ambas conexiones. Pero es interesante, él, así como lo va desarrollando, acuérdense que estamos en la maqueta, estamos en el Antiguo Testamento, hermanos. Dios dijo lo que dijo, o sea, no era simplemente, cuando hablamos de la maqueta no quiere decir que no existe la maqueta, porque hay una confusión. Nosotros cuando hablamos de una maqueta decimos, bueno, la maqueta yo la pateo, la tiro, ya no me sirvió, ya está construido el edificio, hasta la tiro a la basura. Pero no es así en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Sara y Agar eran una alegoría, pero no las puedes tirar a la basura, ellas están en el cielo las dos. Tanto Sara como Agar representaron dos pactos, pero fueron reales. Abraham fue real. Así que en el Antiguo Testamento es el nuevo con un velo arriba. O sea, el Antiguo Testamento, acuérdense, Dios dijo lo que dijo, pero el Nuevo Testamento nos dice lo que Dios quiso decir. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en todo esto que estamos viendo aquí, también tuvo su cumplimiento. O sea, esas tres cosas que apenas va empezando, pero les va a mostrar que realmente Dios le cumplió esas tres cosas. ¿Me entienden? Lo convirtió en una nación grande literalmente, le dio la tierra de Canaán literalmente, y también se cumplió la tercera después de que Abraham ya no lo vio, que es en el tiempo de Jesús. Pero lo que quiero decir que estas cosas tuvieron su cumplimiento histórico. O sea, como le dije, las profecías apuntaban al pueblo de Israel a veces y a los pueblos paganos alrededor, y tuvieron su cumplimiento en aquel tiempo. Otras tuvieron su cumplimiento en la primera venida de Cristo. Otras lo tienen ahorita en nuestros tiempos, y otras lo tienen en la segunda venida, y otras lo tienen en el estado eterno. Entonces es igual lo que estamos viendo aquí. No perdamos el hilo, disfrutemos esto, pero con esa mente, con esa tranquilidad de que entendemos nosotros bien la relación de los dos testamentos, porque esa regla hermenéutica aquí se está engalanando.
Yo sé que es el inicio, pero quiero yo un poquito ayudarles en las mentes a que reciban esta información y la disfrutemos, porque está muy hermoso lo que estamos viendo. Permítame decir algo antes de seguir o de darles más participación, y es: en esta tercera promesa es donde hay mayor confusión, porque dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y entonces muchos dicen, ¿lo ven? Ese pacto, o nosotros de alguna manera estamos bajo la sombrilla de ese pacto, perdiendo de vista lo que dijimos al principio, que estas promesas en particular fueron dadas en un contexto específico y a un pueblo específico, que es ¿quién? La nación de Israel. Y noten, yo quiero ser claro en esto, noten cuál es la promesa. Claro, aquí solamente dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego vamos a ver Génesis 15, que es mucho más específico, cuando habla de la simiente, en la cual serán benditas las naciones, serán benditas todas las naciones. Pero el punto es este: lo único que se está prometiendo aquí es esa simiente de bendición. Eso es lo único que se está prometiendo en este pacto. No se está prometiendo la bendición de la simiente. ¿Está claro? Por eso no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni son hijos de Dios. Porque ahí no se está prometiendo la bendición, ahí se está prometiendo la simiente que va a ser de bendición. Ahora, la bendición o el disfrute de esas bendiciones va a depender no de la relación que tengamos con Abraham, sino de la relación que tengamos con la simiente de Abraham, que es diferente. Y yo quiero, hermanos, de verdad que esto quede muy claro, porque ahí es donde muchos se han perdido, incluyendo nuestros hermanos presbiterianos. Ellos lo ven todo como un mismo pacto, bajo una misma sombrilla, que lo único que cambia es la administración. No, hermanos, no es una simple administración, no. Este es un pacto específico con unas promesas específicas a un pueblo en particular. Y las promesas son lo que Dios dijo que eran. No le agreguemos nada a lo que Dios prometió allí. ¿De acuerdo? Sí, pastor. Dos cosas que quisiera comentar ahí. El primero es con respecto a lo de la descendencia, que podemos ver, y yo sé que estamos apenas empezando, pero vamos a ver claramente a medida que vayamos viendo el pacto abrahámico que Dios ratifica esa elección de quién era la descendencia al ratificar o al repetir el pacto abrahámico con Isaac en vez de con Ismael. Uh-huh. Y luego vuelve como para que no sea, digamos, para quitar la excusa, con Jacob y Esaú vuelve y dice, la bendición viene por Jacob, no por Esaú. Uh-huh. Entonces, eso también le quita mucho peso al tema de, no, es que si somos descendientes de Abraham tenemos la promesa, uh-huh, porque hay una descendencia de Abraham que viene por Ismael, uh-huh, que no recibió esa misma promesa. Así es. Aunque son descendientes. Y además, a pesar de que son descendientes de Abraham e Isaac, los descendientes de Esaú tampoco recibieron esa promesa. No. Y eso es algo que es claro en Romanos 9 cuando sí, Pablo habla al respecto. Entonces es para que tengamos eso presente, que no todo el que desciende de Abraham le fue dada la promesa en ese mismo, sí, sentido de la descendencia. Ahí fue donde se confundieron los judíos. Después, en tiempo del Señor, en tiempo de los apóstoles, ellos pensaron que por ser hijos de Abraham ya las bendiciones eran para ellos. No, eso no se prometió aquí. Ahí solo se prometió una simiente que sería de bendición. Ahora, las bendiciones y el disfrute de esas promesas depende de la relación que tengas con él, no con Abraham. Uh-huh. Exacto. Y el segundo punto es en lo de serán benditas en ti. Es importante, digamos, un poquito el contexto, porque en el versículo 2 dice que y serás bendición, uh-huh, hablando de él. Y haciendo, digamos, la alusión a la confusión que muchos tienen, el versículo 3 no dice y serán benditas todas las familias de la tierra.
Dice, y serán benditas en ti. O sea, el énfasis está en en él, en Abraham, en la simiente que viene de Abraham. Correcto. Por eso es erróneo decir, no, es que todas las familias de la tierra son benditas. No, porque es en Abraham. Y eso es importantísimo porque, como tú lo dijiste, en el capítulo 15 se va a aclarar aún más. Se va a aclarar mejor el panorama. Muy bien. Así es. ¿Algo más? ¿Todo bien? Ok. Entonces, esa es la materia del pacto. Son promesas de gracia, ¿no es cierto? Obviamente. Pero luego, veamos la restipulación. ¿Recuerdan qué significa esa palabra? Restipulación. ¿Cómo? La respuesta, exacto. Entonces, si la materia es que son promesas, es un pacto de promesas, entonces, ¿cuál es la restipulación o la respuesta que se espera del hombre? En este caso en particular, Abraham. Exactamente. Fe o creer en la promesa. Abraham no tuvo que hacer más nada, sino que creerle a Dios. Y en este texto, acuérdense, ahorita solo estamos en el relato de Génesis 12. Vamos a ir luego a Génesis 15 y a Génesis 17. ¿Ok? En este relato de Génesis 12, tenemos en los versículos 4 y 5, cuando dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Qué es eso, hermanos? Pregunta. ¿Cómo? Eso es fe. Es obediencia, que la obediencia, como dice Santiago, ¿no? Esa fue la prueba de que Abraham le creyó a Dios, ¿no es cierto? O sea, no fue solamente que Abraham dijo, está bien, Señor, yo te creo, y se quedó en el mismo lugar. No, actuó de conformidad con lo que creyó, ¿verdad? Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Empacó sus maletas, agarró a su esposa y vámonos. Claro, yo estoy parafraseando. Pero ese es el punto. ¿A Abraham qué? Le creyó a Dios. Ahí tenemos la respuesta. Se fue y a tierra de Canaán llegaron. Bien, aquí sí no creo que hay mucho problema, ¿verdad? Está claro todo. Avancemos a una más. Ahora hablemos de la cabeza federal. Y igual, en este tampoco creo que haya mayor inconveniente, porque pues ya todos sabemos quién es la cabeza federal, ¿verdad? Abraham. Con él fue que Dios entró en pacto, ¿no es cierto? Inicialmente. Dice versículos 1, 4 y 7, pero Jehová había dicho a Abraham, vete, ¿a quién? A Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y a tierra de Canaán llegaron. Y versículo 7. Y apareció Jehová, ¿a quién? A Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, Abraham se convierte en la cabeza federal de este pacto. Por eso se llama el pacto abrahámico. Tiene mucha lógica. Los nombres de los pactos llevan el nombre de ¿quién? De la cabeza federal. El pacto adámico, pacto noético y el pacto abrahámico. Muy bien. Algo que decir aquí, lo siguiente. Dios, hermanos, siempre lleva a cabo sus pactos por medio de cabezas federales. Una sola persona representa a todos. En este caso, ya lo saben, ¿a quién representaba Abraham? ¿A quién? Israel, muy bien. Abraham representaba a Israel. No pierdan de vista el contexto más amplio, ¿ok? El reino de Israel. Abraham representaba a Israel. En el pacto de obras, Dios pactó con la humanidad por medio de Adán, porque él era nuestro representante.
Así también lo hizo con Noé en el pacto noémico, como representante de toda la humanidad. En este caso, Dios hizo un pacto con Abraham como cabeza federal sobre su posteridad natural. Esto es importante. Aquí en Génesis y en ninguno de los capítulos que vamos a ver, ni en el 15 ni en el 17, aquí no se está hablando de una descendencia espiritual, hermanos. No, vuelvo y repito, ahí muchos se han perdido. Aquí no se está hablando de una descendencia espiritual. Eso viene después. Eso es un misterio. Ellos no tenían idea. Pablo es el que viene aclarándolo después en Romanos, en Gálatas. Pero estas promesas y la posteridad de la cual se está hablando aquí es que natural. Es natural. Dios le dice a Abraham que él se convertiría en padre de una gran nación y que sus descendientes heredarían Canaán. Y como vamos a ver después, eso tuvo su cumplimiento tal cual, literalmente como así el Señor lo prometió. Abraham es la cabeza federal de este pacto. Dios dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Ven? Ahí Abraham está fungiendo como representante o cabeza federal. La participación de estas promesas, sí, escuchen esto, las promesas, las 3 promesas que mencionamos al principio, las promesas como tal, sí dependían de si usted estaba bajo la cabezaduría federal de Abraham. O sea, ser parte del pueblo de Israel, vivir en Canaán, o incluso llegar a ser parte de la genealogía, de la simiente en la cual serían benditas todas las naciones. Eso sí era una promesa en la cual podrían participar los israelitas. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque fue a ellos que se les dio esa promesa. Las bendiciones y las maldiciones del pacto fluyen a través de la cabeza federal. Como va el rey, así va el reino. Y digo esto de las bendiciones y maldiciones porque como hasta ahora hemos visto que han sido solo promesas, y lo es, sin embargo vamos a ver que también hay unas leyes positivas. Pero eso lo veremos más adelante. Yo creo que me da tiempo de ver algo más, sí, para ver si terminamos esta sección. Ya hablamos de la materia, que son las promesas. Ya hablamos de la restipulación, que es ¿qué? Fe. Y ya hablamos de la cabeza federal, que es ¿quién? Abraham. Estamos solamente, acuérdense, estamos sacando la información del texto de Génesis 12. Y ahora hablemos de la membresía. Aunque ya lo hemos dicho también, o sea, no es un secreto, ¿verdad? ¿Quiénes son los miembros de este pacto? Bueno, a la luz de lo que estamos viendo aquí, definitivamente Israel, los descendientes físicos de Abraham. Ellos y solo ellos son los miembros y los directamente afectados por este pacto. Dice versículo 2 y 7, y haré de ti una nación grande. ¿Eso dependía de qué? De Dios únicamente. Punto. Y a tu descendencia daré esta tierra. ¿Eso de quién iba a depender? Absolutamente de Dios. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Entonces ahí tenemos ya en resumen, a la luz de Génesis capítulo 12 del 1 al 7, tenemos esto. Materia, que son las promesas, la restipulación, que es la fe, la respuesta, creer en la promesa, o en este caso las promesas, porque son varias. La cabeza federal, pues es Abraham, y los miembros de ese pacto son los descendientes físicos de Abraham, que posteriormente vendría a ser la nación de Israel. Bien, hermanos, hasta aquí. Preguntas, comentarios en los minutos que nos restan. Tienen toda libertad para hablar, hermanos.
Esto es una escuela dominical, recuerden. Sí, nada más algo que, como dijeron al principio, que el estudio de los pactos nos sirve para aclarar muchas doctrinas. Una cosa que a mí me chocaba leer cuando leo los profetas, si tú te fijas, los profetas menores y también los mayores siempre están hablando, se regaña a Israel, pero luego Dios viene y le deja siempre una promesa. No importa, después de que te castigue, después de que te deporte, después de todo lo que te va a pasar, después vendré a ti y habla eso. Y pero luego uno ve cuando habla de Egipto, cuando habla de Tiro y Sidón, cuando habla hasta de Moab, y cuando sorprendentemente Dios le deja una puerta abierta a esos países, no le gusta a uno, porque dice, son los enemigos, son los que nos están golpeando, pero también Dios le da promesas a Egipto. Raramente nos molesta algo así. También, por ejemplo, una cosa que uno no ve con muy buenos ojos es, ¿por qué, a pesar de lo bien que se portó José, pero por qué 2 hijos de una mujer de Asenat, mujer de un sacerdote pagano, vienen a ser parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Refiriéndose a Efraín y Manasés? Entonces, pero está peor cuando uno ve cómo mujeres como Rahab, la prostituta de Jericó, o Ruth, moabita, no solo vienen a ser parte del pueblo de Dios, sino en un papelazo, sino que cargaron en el vientre la simiente sagrada. O sea, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las 3 promesas que están ahí tuvieron su cumplimiento en el Antiguo Testamento, pero lo van a tener más amplio porque Dios hace el cambio. Porque, por ejemplo, me encanta cómo están diciendo, las promesas son hechas a Abraham. Son hechas a Abraham. El asunto es que Cristo luego viene y nos dice, el problema es que si ustedes creen en Cristo, también son hijos de Abraham. Ahora, pero no todo el mundo, sino gente de todo el pueblo, lengua, nación, que realmente haya nacido de nuevo, pasa a ser hijo de Abraham. Entonces, en ese sentido, es hermoso. Bueno, ese proceso no me voy a adelantar porque ya lo vas a sacar, la conexión que va a existir en cada una de esas promesas. Pero lo que quise destacar es que hace ratito mencionamos que realmente ellos poseyeron la tierra, que realmente ellos se convirtieron en una nación, pero también es verdad que muchos pueblos paganos, incluyendo, estoy hablando de grupos pequeños, y yo creo que muchos dirían, pero fueron personas específicas. No, hubo naciones. Por ejemplo, una de ellas es Gabaón. Los gabaonitas entraron al pueblo de Israel, fueron parte del pueblo de Israel, leñadores y aguadores, sí, pero estaban más cerca de Dios que muchos de los del pueblo de Israel. Ahora, cuando Saúl en su celo atacó a Gabaón, y lo empezó a golpear, después cuando David fue rey, vino una hambruna, hubo un problema en Israel, y Dios dice, ¿qué está pasando? David oró, dice, el problema es que Saúl atacó a los gabaonitas, que no debería de hacer. Fue cuando él les entregó 7 de los hijos de Saúl, que fueron 5 hijos de Mical y 2 hijos más de Ripta, una concubina de Saúl, para que los colgaran. Y ahí se paró la mortandad. O sea, Dios estaba protegiendo a los gabaonitas. Ellos eran heveos, eran igual que los amorreos, que los jebuseos, pero ellos entraron con Israel, entraron a ser parte del pueblo de Dios desde la antigüedad. Entonces eso también es significativo. Bueno, sí, luego más adelante, en el capítulo 17, precisamente, cuando lleguemos pues lo que es el símbolo o el sello del pacto, que tiene que ver con la circuncisión, que por cierto, hasta aquí, pregunta, ¿Abraham era circunciso o incircunciso? Incircunciso. Como usted y como yo, en un sentido espiritual, ¿verdad? Incircuncisos. Y noten cuándo se le hizo las promesas, siendo un incircunciso. Eso lo vimos en la prédica pasada, ¿recuerdan? Ahora, cuando venga la circuncisión en Génesis 17, vamos a ver allí que sí, estas promesas corresponden a los descendientes de Abraham, que es la nación de Israel. Sin embargo,
como quien dice, Dios deja una puerta abierta. Vamos a decirlo así. Porque luego dice que cualquier extranjero que quiera ser parte del pueblo también debe circuncidarse, ¿no es cierto? Bueno, tenía que cumplir con eso, estaban obviamente bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Tenían que hacerlo como rito, como ley. Pero a lo que voy es, vemos allí, ¿no? Dios no cerró completamente la puerta. Claro, el reino es Israel, porque fue con ellos con quienes Dios entró en esa relación de pacto. Pero vemos desde entonces que Dios quiso tratar no solo con Israel o con los judíos, con los descendientes físicos de Abraham, sino que fue poco a poco involucrando a otros que no eran hijos físicos de Abraham y que también disfrutaron de estas promesas, ¿no es cierto? Y eso obviamente como una relación típica de lo que iba a suceder en el nuevo pacto, ¿no es cierto? Eso obviamente lo veremos luego, pero esa es la idea, hasta aquí. Bien, ¿algo más? Queda un minuto. Y si no, entonces vamos a orar. ¿Iba a decir algo? Sí. A ver si. Tienes 30 segundos. 30 segundos. En Ezequiel dice, Ezequiel 16, dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú Jerusalén eres desde tu origen cananea de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre. Uh-huh. Entonces vemos la gracia, vemos esa misericordia de Dios. Uh-huh. Porque en las maneras de pensar dispensacionalistas dicen, no, es que Abraham tenía linaje, pero era de un pueblo que adoraban muchos dioses. Uh-huh. Y la gracia lo alcanza y le dice, voy a hacer una nación de ti. Uh-huh. Entonces, sí está... Sí. Okay. Entonces vemos que de un hombre que adora a muchos dioses, Dios lo llama. Uh-huh. Y no hay tal linaje, sino que es la misericordia de Dios. Uh-huh. Así es. Dios luego les recuerda a Israel en el desierto, a la generación que va a entrar a Canaán, precisamente en cumplimiento de una de estas promesas. Dice, yo los escogí a ustedes no porque eran fuertes o muchos, no eran nada. Y aquí lo estamos viendo. Estamos viendo el reino de Israel desde sus inicios. ¿Qué era Israel? Nada, no existía, no había nada. Simplemente fue porque a Dios así le plació hacerlo. Pero bueno, vamos entonces a orar para cerrar. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por estas maravillas que nos muestras, cómo en tu gracia, misericordia, empezaste a tratar, Señor, con un hombre, siendo él quien era, a pesar de lo que era, en medio de un contexto pagano. Pero cómo, Señor, tu gracia fue mucho más grande y más abundante. Y cómo todo esto, Señor, sirvió para seguir adelante con ese plan eterno de redención. Eso que tú habías preparado, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Aquí, Señor, vemos que estaba desarrollándose. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por tus promesas. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu bondad. Y te rogamos, concédenos, Señor, concédenos vivir y responder a esa gracia inconmensurable. En Jesucristo te lo pedimos. Amén.